ocasión yo mencionaba algunos casos, entre ellos el de algunos homosexuales, sí, y por lo tanto, pues vale la pena, hermanos, que conozcamos siempre de nueva cuenta nuestra postura acerca de pecados como lo es este de la homosexualidad y el que vamos a estudiar más adelante. Eh, es un tema difícil de tratar, la homosexualidad, por esta sociedad. Hoy en día los de la generación de cristal se enojan por todo, si por todo lloran, y muchos se han metido ya a la iglesia y nada más se habla un poquito sobre esto y se explota una bomba, ¿sí? Um, San Luis Potosí, aquí ya en México, se castiga a quienes hablan en contra de la homosexualidad. La predicación del Evangelio en plazas donde se condena este pecado ya es considerada una falta de respeto y hasta llevan a las autoridades para quitar a uno de predicar. El mundo, hermanos, se va haciendo cada vez peor, pero gloria a Dios que Él no cambia, ¿sí? Y que lo que Él dijo se sigue enseñando y se sigue entonces haciendo. Yo creo que aunque ya haya entrado la apostasía en la iglesia, yo creo que Dios aún así guardará un remanente como siempre y por supuesto que dará una última gran cosecha de almas siendo alcanzadas para el Evangelio. Y yo no dudo que parte de estas personas que serán alcanzadas serán homosexuales. Entonces, ¿cómo debemos de comportarnos los creyentes? ¿Qué postura debemos tener acerca de la homosexualidad? Pues lo vamos a estar estudiando en esta mañana. En primer lugar, en el versículo número 32, aquí dice la palabra de Dios, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. ¿Cuáles cosas? Todo lo que está enlistado desde el versículo 29 al 31 y aún también lo que está un poco más arriba desde el versículo 24 al 27 que estábamos leyendo, donde se nos menciona que las mujeres dejaron su uso natural y los propios hombres también se encendieron en su lascivia cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. Y imagino que usted sabe a qué se refiere esto. A una fornicación de hombres con hombres. La palabra del Señor nos presenta que el origen de la homosexualidad, mis hermanos, no es al momento de nacer. Nadie nace siendo homosexual y nadie nace siendo lesbiana. Dios no crea a nadie de esta manera. Y el versículo 32 se nos menciona, la palabra clave es entendido. O sea, la Biblia nos menciona que estas personas ya razonaban y que por lo tanto ya eran capaces, ¿sí?, de tomar una decisión. La Biblia nos muestra que se vuelven homosexuales tras su propia decisión de desobedecer continuamente a nuestro Dios. Nosotros tenemos algunos cromosomas en nuestro cuerpo, algunos es XX, otros XY, que determinan si uno es hombre o si uno es mujer. No hay un cromosoma homosexual, no hay algo en nosotros que nos haga desde el vientre de la madre tener una inclinación hacia las personas de nuestro mismo sexo. La homosexualidad es un pecado, hermanos, que refleja la inmoralidad que aquella persona ha estado viviendo o pensando y que refleja, por supuesto, hermanos, la ausencia de la palabra de Dios en sus vidas. No es una enfermedad. Cuando estaba yo en la universidad, una maestra decía que los homosexuales son homosexuales porque recibieron de niños alguna estimulación anal y que por lo tanto los hombres se vuelven homosexuales, las mujeres lesbianas y comienzan a hacer su show. Pero cuando yo le pregunté la fuente, ella me dijo, pues nada más créeme, hazme caso.
Yo soy la maestra, yo soy la que enseña, yo soy la que sabe, si tú cállate y ya, que yo dije eso es. No tiene ningún sustento para andar defendiendo esto. Sí, la palabra del Señor nos presenta que la homosexualidad es pecado. Dios no crea a una persona con deseos homosexuales. Si usted escucha a un homosexual decir que Dios lo creó así, no es verdad. Esa persona le está echando la culpa a Dios de su propio desenfreno. Dios no crea, hermanos, a ninguna persona en un estado de homosexualismo. En el versículo allí 26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí retribución debida a su extravío. Es decir, el pago de haber desobedecido a Dios lo recibieron. La homosexualidad es el resultado de negar y de desobedecer continuamente a nuestro Dios. Decir que la homosexualidad es innata o que es una enfermedad, hermanos, es una postura totalmente sin esperanza de cambio. Sí, mientras que llamar a la homosexualidad como pecado es algo totalmente esperanzador. Si la homosexualidad, fuera innata o alguna enfermedad, pobres homosexuales, aunque quieran cambiar, no lo van a poder hacer. No hay una pastilla mágica que trate la homosexualidad. No le recomiendan paracetamol para dejar de ser homosexual. Pero si reconocemos a la homosexualidad como el pecado, entonces está toda la esperanza del mundo, porque tenemos un bendito Salvador, el Señor Jesucristo, sí, que a un homosexual lo puede cambiar, que puede perdonar sus pecados y puede hacerle dejar esa vida. A un homosexual no le puede suceder nada mejor que encontrarse con el Evangelio de Cristo que cambia las vidas. En Mateo 19, por favor, Mateo capítulo 19, Mateo 19. Versículo número 3. Mateo 19, 3. La palabra de Dios dice así: entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Lo que Dios juntó, por lo tanto, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. La palabra del Señor nos presenta que Cristo, al hablar acerca del matrimonio, establece que lo santo, lo normal, lo puro, lo hermoso, se puede encontrar en el principio, cuando Dios creó todas las cosas. Dos veces se nos menciona, tanto en el verso 4 como en el versículo 8, la palabra principio. Eso quiere decir que si nosotros queremos saber cómo debe ser la organización para una familia, sí, y más específicamente para un matrimonio, una pareja, tenemos que ir al principio cuando Dios creó a la familia. Eso nos lleva a Génesis, capítulo 2, por favor. Génesis, en el capítulo número 2, versículo 21, Génesis 2, 21. Génesis capítulo 2, verso 21. Génesis 2:21 dice así, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto,
Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá ¿a quién? A su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Se fijan? Hay una gran diferencia, un contraste entre Génesis 2 y el Romanos 1. En Génesis 2 se nos presenta que a los dos hombres al encontrarse desnudos era una posición vergonzosa, hacían hechos vergonzosos hombres con hombres. Y en Génesis 2 se nos presenta que un hombre y una mujer legítimamente casados, estando desnudos, no se avergonzaban. Hay un contraste aquí que Dios hace cuando un hombre y una mujer se unen en una relación a cuando dos hombres se unen en una relación. La vergüenza. Para Dios no es vergonzoso para nada que un matrimonio pase tiempo juntos. Pero para Dios es algo que avergüenza muchísimo ver que dos hombres estén en el mismo lecho o dos mujeres. Entonces, este pasaje del principio nos dice lo que es normal, lo que es recto, lo que es santo, lo que es hermoso, ¿sí? Esto es lo ideado por Dios para una familia, un hombre y una mujer. Cualquier cosa que se salga de esto, mis hermanos, se opone a la sana doctrina y se tacha como algo anormal, algo completamente fuera de naturaleza incluso. La mujer fue hecha, mis hermanos, para el hombre. Dios no hizo otro hombre para el hombre. Dios hizo una mujer para el hombre. Los hombres deben anhelar casarse con mujeres, no con hombres. Y viceversa igual. Las mujeres con otros hombres y no con mujeres. No debe ser del mismo sexo. En 1 Corintios capítulo 11, versículo número 9. 1 Corintios 11:9. Así que lo que ellos llaman derecho, nosotros lo llamamos torcido. Es algo torcido, es una mente retorcida. ¿Sí? Y lo llamamos exactamente un pecado. En 1 Corintios 11:9 dice, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Dios creó a Adán y Eva, no creó a Adán y Esteban. ¿Sí? No hizo dos hombres para compartir el hogar ni el lecho matrimonial, hizo dos personas de diferente sexo. La mujer fue hecha para el hombre y el hombre para la mujer. Cuando hablamos de los sodomitas, hermanos, ¿saben ustedes a qué me refiero? ¿A quiénes me refiero? Pero ¿quiénes son los sodomitas? Los homosexuales. En 1 Timoteo capítulo 1, por favor, versículo 9. 1 Timoteo capítulo 1. Primera Timoteo capítulo 1, verso 9 dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los patricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los homosexuales, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Es decir, la Biblia tiene la intención de frenar el desenfreno de los homosexuales. Por eso nos odian. Por eso tachan nuestro mensaje como de odio, porque intentamos parar sus ideologías y decirles que sus derechos no pueden invadir nuestros derechos. Por lo tanto, no toleramos matrimonios homosexuales aquí que puedan perjudicar lo que los niños andan viendo. No toleramos que dos muchachas se anden besando en las canchas, en los baños, a la vista de otros niños que también lo están viendo. No toleramos y no aprobamos la adopción homosexual, que dos hombres o dos mujeres vayan a un DIF o una casa hogar a sacar a una pobre criatura de allí
que va a sufrir bullying toda la vida porque los demás niños le van a decir que tiene 2 papás y 2 mamás y que le van a decir cuál de ellos es la mujer, si son 2 hombres. No estamos de acuerdo en sus marchas exhibitorias, como lo quiera llamar, donde se exhiben, que caminan todos desnudos, proclamando sus derechos, sin importarles que hay niños y niñas ignorantes de un cuerpo desnudo que también van a estar viendo por allí. No aprobamos nada de eso, y aunque lo llamen sus derechos, no me importa. Bueno, a mí no me importa. Y no nos debería de importar. O sea, sus derechos, mis hermanos, hacen que pasen por arriba de cualquier otra persona. Piden respeto y no respetan. Ahora, hablando generalmente, yo sé, hay homosexuales que, no, hombre, nos dejan la boca abierta. Muchos de nosotros son muy educados. Pero, mis hermanos, aún así, aunque sean muy educados, no pueden ellos imponernos algo. Yo tengo un primo que es homosexual, se viste como mujer, se cambia el nombre en Facebook, se lo puso como mujer cuando yo usaba Facebook. Él parece mujer. Y él, cuando lo saludamos, él pide que le llamemos por su nombre que él se puso de mujer. Pero yo no hago eso. Yo lo saludo, yo no lo abrazo, por cierto. Si usted es hombre, no abrace homosexual. Porque alguna vez me pasó, un jovencillo me pidió un abrazo, yo no sabía que se le había volteado el barco. Y después del abrazo me quiso dar un beso y gracias a Dios me zafé y me enojé. Y como todavía no era yo, casi lo mando a casa. En fin, el punto era que este primo mío se enoja cuando yo no le digo por su nombre que él escogió. Yo lo saludo de mano y le digo, Dios te bendiga, funalito de tal, no voy a decir el nombre, y se enoja, pues, ni modo. Él, aunque se vista de mujer y parezca mujer, fisiológicamente es hombre, anatómicamente pues es hombre, biológicamente es hombre, tiene él en su cuerpo, ¿cómo se llama esa sustancia? Testosterona y no tiene estrógeno como la mujer. Él es hombre, aunque lo quiera negar. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra forma de actuar ante el pecado de la homosexualidad? Vamos a verlo en 2 de Juan, por favor, capítulo número 9. 2 de Juan, perdón, ese es el único capítulo, versículo 9. 2 de Juan, en el verso número 9. 2 de Juan 9. Dice así: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Los homosexuales, mis hermanos, también están incluidos en el plan de salvación de Dios. Yo he conocido hermanos que antes eran homosexuales, pastores que se metieron con homosexuales. Y sin embargo, Dios los alcanzó a estas personas. Nuestra actitud es enseñar la palabra de Dios a ellos, mostrarles la verdad, que vengan en arrepentimiento, pero si no cambian, no deben de congregarse no deben de levantarse en la congregación de los justos. Lo veíamos el miércoles pasado en Salmos 1, verso 6, que los injustos no se levantarán en la congregación de los justos. No deben estar entre nosotros. El pastor Gerardo Rubalcaba hace un tiempo me puso a mí un buen ejemplo. Es que había una pareja de homosexuales en la iglesia y los recibieron en el tiempo que se les predicaba, pero se les decía la verdad. Total, ellos no comprendían, querían vivir igual y se iban a la placita después de los cultos y allí pues eran pareja, ¿no? Según ellos. La cosa era que se llevaban a los niños a la plaza de Funda
Y cuando venían los niños bien impactados, algunos asustados y otros burlándose con sus papás y a los hermanos, entre ellos a mí, que habían dos hermanos allá que estaban beso y beso. Ya los niños lo vieron. Lo que hizo el pastor fue que los agarró y les dijo, ¿saben qué? Los recibimos, les predicamos el evangelio, pero Dios demanda un cambio total de vida, porque Él manda que se arrepienta de todos los pecados. Ustedes no quieren dejar este pecado, no los podemos recibir en la iglesia. La pareja se enojó y se fue de la iglesia. Y algunos se enojaron con el hermano Gerardo diciendo, pues porque es así, debería recibirlo. Pero hermanos, a luz de la palabra de Dios, nosotros podemos ver que el hermano cuidó la iglesia, el hermano cuidó lo que los niños veían, y en lugar de que los papás estuvieran enojados criticando al hermano Gerardo, deberían estar dándole gracias por cuidar lo que sus hijos estaban viendo. Es algo bueno que el hermano Gerardo haya hecho esto. Fue un buen ejemplo en Apocalipsis 2.14. Apocalipsis 2.14. Entonces es exactamente lo mismo que nosotros haremos. Ya lo hemos hecho. Vienen aquí, se les presenta el evangelio, se les tolera en el proceso de su cambio, que Dios convenza su corazón, porque es Él quien hace la obra, no somos nosotros. Sí, que ellos ya cambien y los recibimos como iglesia. Pero si no quieren cambiar a pasar de todo el paso del tiempo, pues entonces, hermanitos, pues van para afuera nuevamente. Hay que hacerles la lucha, por supuesto. Hay varios aquí que, bueno, hay dos personas que han venido aquí y que han mencionado, una de ellas ha mencionado que sí quiere un cambio de vida, el otro no. Entonces el otro va para afuera y el que dijo que sí quiere un cambio de vida lo seguimos recibiendo. No es de que seamos duros con personas, pero sí somos duros, hermanos, con el pecado de las personas que aman. Sí, la gente dice, no, es que Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Ok, pero al final del día, lo que Dios condena al infierno es al pecador, no al pecado. Entonces, si tenemos nosotros que andar diciendo las verdades, aunque se nos enojen, pues entonces a eso fuimos mandados. Apocalipsis 2.14 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. La doctrina de Balaam, hermanos, era una enseñanza que buscaba violar los decretos santos que servían, o más bien para que sirviesen de tropiezo a los de Israel y cayeran en una maldición de parte de Dios. Balaam sabía que aquel que fornicaba o idolatraba quedaba separado de Dios. La doctrina de Balaam enseña que el matrimonio gay es una virtud, que fornicar es prepararse para el matrimonio, que los ídolos son inspiraciones del fe, que, hermanos, el adulterio es una forma de amor prohibido y romanticismo, y un montón de herejías tremendas. ¿Sí? Es lo que enseñaba esta doctrina. Por lo tanto, estaba defendiendo que hubiese homosexuales dentro de la iglesia. Y Dios lo confronta, Jesucristo lo confronta y le dice, a esas personas no las debes retener en la iglesia. A esas personas no las debes retener en la iglesia. En 1 de Reyes 15, por favor. 1 de Reyes, capítulo 15. Y yo quiero, hermanos, que vean que no es de que odiemos, pero que sí, por supuesto que amamos más a Dios y lo que Él dice, que a estas personas y lo que ellos dicen. Y por eso chocamos. No es que los odiemos, tenemos un amor en el sentido de que queremos que vengan a Cristo, no nos complace y no nos debe complacer su condenación, pero mayor al amor hacia ellos debe ser nuestro amor hacia nuestro Dios. Y si eso no les agrada y si eso hace que ellos se disgusten con nosotros, pues que sufran entonces sus disgustos.
En Primera de Reyes 15, versículo número 11, dice, Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre, porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. Es decir, este rey quitó a todos los homosexuales del país y eso le agradó a nuestro Dios. Si usted ve que echamos fuera de la iglesia a un homosexual, a una lesbiana, porque no quiso dejar su pecado, sepa, eso ante Dios es bien visto. No lo vaya a condenar. Ahora, si esa persona vuelve arrepentida, se los decía el miércoles, si esa persona vuelve arrepentida de verdad, lo recibimos. Pero si su arrepentimiento es falso y continúa, no tiene parte ni lugar entre nosotros. En 1 Corintios 6, por favor. La Biblia nos enseña que hay dos tipos de homosexuales. Uno activo y otro pasivo. En 1 Corintios 6, verso 9, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. Y luego dice, ni los afeminados. Y luego dice, ni los que se echan con varones. ¿Saben a qué se refiere echarse con varones, no? Entonces los pone como dos cosas diferentes. Uno es el afeminado, el pasivo, el que nada más como que, pues, ropa interior femenina por allí, en oculto, se las pone, mirar a los hombres por allá, pornografía gay, entre otras cosas en oculto. Y otro es el que ya descaradamente se anda metiendo en cualquier, opera su cuerpo y busca a los hombres para fornicar con ellos. A los dos Dios los condena. A los dos Dios los condena. Es un pecado condenado, pero también es un pecado pagado. El homosexualismo no es el pecado imperdonable que nos habla la Biblia. Si un pecador, un homosexual, se arrepiente y pide perdón, Dios lo recibe con manos abiertas. Sí, y puede esta persona gozar una nueva vida y por supuesto la eterna también. En Deuteronomio, por favor, capítulo 22. Deuteronomio 22, versículo 5. Entonces, alcanzar a un homosexual y que se ha ganado el Evangelio de Cristo, hermanos, es algo difícil, por supuesto, pero es algo que Dios todavía hace. Lo ha hecho, lo hace y lo seguirá haciendo. En Deuteronomio 22:5 dice así la palabra de Dios, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Cuando estaba en la secundaria, un muchacho se puso una falda de las muchachas ahí, se ve cada cosa dentro de una escuela. Se puso una falda, se hizo unas trencitas así chiquititas con liguitas y comenzó él a jugar a que era homosexual. Pues que se topa con uno de verdad. Pues no le dio un beso todo lengüeteado, hermano. ¿Para qué le juega, amigo? Dice, no vestirá a la mujer traje de hombre. Si este hombre pues, se la llevó al homosexual a la finta, estaba vestido así, pues ¿qué quería? Y Dios condena que se vistan de esta manera. El hombre no debe usar ropa de mujer, la mujer no debe usar ropa de hombre. Si el pantalón es para hombre, no parezca, perdone, lesbiana, el pantalón es de hombre, no de mujer. En Deuteronomio 23:17, no haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. Dios no quiere homosexuales activos en su iglesia. Verso 18, note cómo habla Dios acerca de los homosexuales. Dice, no traerás la paga de una ramera, ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto. Porque abominación es a Jehová tu Dios tanto lo uno como lo otro. Tan duro es
que Dios los llama perros. No en la manera despectiva u ofensiva. Un perro, hermanos, no sabe a quién se le trepa, si es una hembra o si es otro macho o otro perro. No sé si lo hayan visto. Por eso la Biblia los llama perros, porque no tienen entendimiento y no les importa con quién se echan en la cama, con otra mujer o con otro hombre. Por eso los llama perros. No los llama con la intención de ofender, sino con una intención de decir que no tienen entendimiento esas personas. En 1 Corintios 6:11, ya me lo terminamos. 1 Corintios capítulo 6, versículo número 11. En Corinto habían personas que eran homosexuales. Y en el verso 11 dice, y esto hace algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. No sienta asco al momento de verlos. Predíqueles el Evangelio. Escuché una vez a un hermanito que vio pasar a un homosexual y dijo, mira, ahí va un perro. Me enojé, dije, ven, verle a predicar, quiero verle predicar. Y ahí va, estaba chiquitillo todavía. Lo llamó perro, pero de una manera despreciativa. Dios no hace eso, Él los llama así porque no tiene entendimiento. Y si usted comprende muy bien esto, entonces vaya y hágale entender. No lo llame así, no lo menosprecie de esta manera, no sea cruel de esa manera, porque usted era igual de pecador que un homosexual, que una lesbiana, hermana. ¿Sí? Entonces, no sea así, vaya y hágales ver que Dios no aprueba su forma de vivir y ofrézcale una todavía mejor, la vida en Cristo Jesús. En Mateo 11, y aquí terminamos, Mateo capítulo 11, versículo 20, Mateo 11, 20. Mateo 11, 20. Dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Bethsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma, donde había sodomitas, se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. O sea, Dios no hace distinciones de todavía más castigo a un homosexual que a un adúltero. Dios promete castigar por igual. Sí, eso quiere decir que poseen la misma promesa de vida eterna si vienen al arrepentimiento y al reconocimiento de Jesucristo como su Salvador y Señor en su vida. Entonces, nuestra conducta no debe ser hostil hacia ellos, no debe ser grosera, no debemos ser déspotas. Hábleles bien, sí, hábleles tranquilo, sea amable con ellos, evite un poquito la cercanía de abrazos y todo eso, sea prudente. Pero no quiere decir que no pueda usted saludar. Bien, ¿quién de ustedes tiene familiares homosexuales o lesbianas? Yo tengo, mire, no sabría contarlos. No sé, algunos defienden que un homosexual surge a raíz de la ausencia de un padre. Había un joven que conocimos que platicando con él, él dijo, es que yo me hice homosexual porque mi papá no me puso atención y otro hombre sí lo hizo. Había un camión de conos de helados y él se acercó al camión a ver si le regalaban uno y había allí un hombre comprando. Y el hombre lo vio, todavía estaba él ya, bueno, estaba adolescente, el otro hombre ya estaba grande y este hombre lo vio y le compró un cono,
unos tostitos preparados y quién sabe qué tanto más lo compró. Y al rato, adivine con quién andaba ese joven. Algunos creen que por la ausencia de un padre se pueden orillar a los hombres a esta maldad. Justifíquense como quieran justificarse las personas estas. Ante Dios no hay excusa. En Romanos 2, versículo 1 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú. No importa cuál sea la excusa o la historia que ellos presenten. En Romanos 1, Dios ya dijo, si tú te volviste homosexual, es porque así lo quisiste. No quisiste mi palabra, entonces no hay excusa para ti, hay condenación para ti. Pero si te arrepientes, entonces vivirás. Es lo que se le debe de predicar a los homosexuales, ¿sí? Vamos a hacer una oración y comenzamos, hermanos, con lo demás. Señor,